3 pasos para una reforma espiritual. Mis amados hermanos, las reformas son necesarias. Las reformas son indispensables. ¿Qué es una reforma? Es volver a dar forma. En palabras sencillas, una reforma es volver a dar forma. Entonces, esta mañana queremos ver 3 pasos para una reforma espiritual. Segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 25. Lo leemos, iglesia, me ayuda por favor para leerlo todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y su Espíritu Santo. Dice así: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. ¿De quién está hablando? Del rey Josías. ¿Sabe a cuántos años empezó a reinar Josías? 8 años. Hermano, o sea que Josías ni a prejóvenes había llegado. O sea que Josías ni a prejóvenes había llegado y ya era rey. Imagínese usted cuántos años tenés, Jerez. 21. A esa edad ya había hecho lo que vamos a desarrollar en esta mañana. Padre, bendito Dios, gracias Señor te damos por tu grande amor y misericordia. Gracias Señor porque nos permite Señor el poder estar en este lugar para servirte, para buscarte, para alabarte. Señor, hemos cantado, hemos alabado. Bendito Dios, ahora queremos escuchar tu palabra, queremos aprender por medio de ella. Queremos recibir, Señor, esa enseñanza, ese consejo. Queremos ver ejemplos bíblicos, Señor amado, no inventos, no lo que alguien, Señor bendito, se está inventando para sostener algo, sino lo que tu Biblia dice. Que alguien hizo, Señor, para que las cosas cambiaran. Que alguien hizo, Señor, para volverse a ti. Que alguien hizo, Dios, para ordenar, para hacer las cosas bien, para agradarte a ti. Gracias, Jesús, te damos. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mis amados hermanos. Gracias por estar con nosotros. Un saludo a la distancia a aquellos que nos sintonizan. 3 pasos para una reforma espiritual. 3 pasos para una reforma espiritual. Lo decía hace un momento, ¿qué es una reforma? Bueno, una reforma, mis amados hermanos, es volver a dar forma. Eso es una reforma. Volver a dar forma. En manera o en palabras simples o sencillas es eso. Mis amados hermanos, entonces cuando estamos hablando de una reforma espiritual, es que es necesario volver a darle forma a ciertas cosas de nuestra vida para que sean agradables de manera espiritual para con Dios. Y lo decía en la oración, en la administración, todos necesitamos hacer reformas. Todos necesitamos realizar reformas espirituales en nuestra vida. Pastor, pero ¿y por qué no le puso reformas, qué sé yo, físicas o externas? Mis amados hermanos, ¿de qué sirve reformar mi apariencia física si mi alma está podrida? ¿Me doy a entender? Mis amados hermanos, mire, hay algo por lo que los bautistas, y me atrevo a decir, los tabernáculos nos caracterizamos, es porque aquí puede entrar quien sea y como sea. Aquí puede entrar quien sea y como sea. Puede venir una persona tatuada, con piercings, con aritos, con minifalda, con shorts. Como sea puede venir. Y aquí no se le va a detener, no se le va a parar a alguien ahí y le va a decir, ¿y usted para dónde cree que va? ¿Y usted con esa minifalda, qué piensa que usted, qué piensa usted que es aquí? Esto es la casa del Señor.
Aquí usted no puede entrar así. Si usted quiere entrar a este lugar, primero se me va quitando la pinturita. Primero se me va quitando esos pantalones. Primero se me devuelve por donde vino y se cambia esa minifalda si quiere entrar aquí. No, hermano. Nosotros no. Ay, sí, pueden decir algunos, y que de hecho lo dicen. Por eso que los tabernáculos son otra línea de católicos. No. Es que ¿sabe qué es lo que nosotros entendemos bíblicamente? Que quien va a transformar y va a cambiar todo de la persona es el Espíritu Santo de Dios. ¿De qué me sirve darle instrucción al ministerio de acomodación para que el que esté allá en el portón, cuidadito hermano, y me deje pasar a alguien borracho? Si lo ve que viene con los ojos así como rojitos, como alterados, como la pupila bien dilatada, no, regréselo porque no vaya a ser. Mis hermanos de acomodación, el de bienvenida allá, usted debe entender que hay un código de etiqueta, de vestimenta, y si no viene así, aquí a la casa del Señor no puede entrar. Y peor sentarse ahí, si aquí nos sentamos los santos del Señor. Perdóneme, pero discúlpeme, pero eso es una ridiculez. ¿Por qué, pastor? Mis amados hermanos, porque Jesús mismo nos dio el ejemplo que Él aún con las prostitutas se reunía, que Él aún con los publicanos, que Él aún con los desdichados, con los vistos de menos y aún con los que la religión de la época no les daba acceso, no les daba entrada, sino que los hacían a un lado, ahí estaba Jesús. Es más, había un tal Mateo que estaba sentado cobrando los tributos, los impuestos a sus mismos hermanos, porque fue puesto por el imperio romano. Mateo fue puesto por el imperio romano para cobrarle, sangrar, si usted quiere, a sus mismos hermanos. ¿Y qué cree que hacían? Mira sirviéndole a aquellos y es uno de nosotros. No, y cualquier cosa. ¿Y qué dijo Jesús? Sígueme. Deja todo ahí, seguime. Sí, hermano. Ahora, ¿por qué entonces nosotros no nos enfocamos por una reforma, mis amados, por una reforma de vestimenta o por una reforma de apariencia? Porque de nada sirve que externamente nos veamos chulos si internamente estamos podridos. De nada nos sirve. Porque muchos nos podemos vestir bien, pero internamente, mis amados hermanos, estar maquinando un montón de cosas. Muchos podemos tener diferentes tipos de títulos religiosos, pero el problema es que el título religioso a mí no me cambia, no me transforma. No porque yo sea pastor significa que realmente haya nacido de nuevo. Se entendería que sí tuve que haber nacido de nuevo, pero mis amados hermanos, dentro de lo que es la casa del Señor, lastimosamente de lo que es la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, va a ir creciendo. Dice la palabra de Dios, no es invento mío, dice que va a ir creciendo ¿el qué? La cizaña juntamente con vaya, y se parecen, hermano. Pero se dice que el trigo, hay una diferencia, que cuando el trigo empieza a dar fruto, escuche esto, cuando el trigo empieza a dar fruto, ¿qué es dar fruto? Mis amados, se lo voy a poner en el contexto de esto para hacerle un ejemplo. Cuando el trigo empieza a dar fruto, lo vamos a poner en un paralelo para nosotros. Cuando usted y yo empezamos a dar frutos por una reforma espiritual, se va a notar. ¿Y cómo se va a notar? En que si usted está dando fruto, va a pasar esto. Mire, no va a estar así erguido, sino que va a pasar esto. Va a doblegar su cerviz.
¿Por qué? Está dando fruto. El fruto pesa. Adiós orgullo. Adiós soberbia. Adiós. ¿Por qué? Porque está dando fruto. Se va a agachar. Mientras que lo que no da fruto, lo que no es verdadero, se permanece así, erguido. Erguido. Nunca va a dar fruto. Ah, esa es cizaña. Vaya. Entonces, mis amados hermanos, 3 pasos para una reforma espiritual. De nada sirve un cambio externo si no se ha dado un cambio interno. De nada sirve. Por eso es que muchas veces decimos, y menos mal que es cristiano. No, va a la iglesia, pero cristiano no es. Como lo he dicho en otras ocasiones, muchos se equivocan, se confunden y dicen, ve, mira, pero y no que iba a la iglesia y mira, poseído está. Iba a la iglesia, tiene razón, pero cristiano no era, no había nacido de nuevo, ahí no había Espíritu Santo. Entonces, mis amados hermanos, cuando uno ha nacido de nuevo, tiene el Espíritu Santo de Dios le va a llevar a usted, porque ha nacido de nuevo. El Espíritu Santo de Dios hace la obra y el ministerio de confrontar, hace la obra y el ministerio, mis amados hermanos, de convencer de pecado. Así dice la palabra de Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo. Entonces Él me va a decir, en esto estoy mal. Vamos entonces al primer punto. 3 pasos para una reforma espiritual. Punto número 1, volver a la palabra de Dios. Vea lo que dice 22:11. 22:11 del segundo libro de Reyes. Dice así: y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó, ¿qué dice? Sus vestidos. Mis amados hermanos, el contexto de esto es que, bueno, llega Josías, 8 años de edad, empieza él a reinar, empieza él a gobernar, y hay cosas que para cuando él nació no se hacían. La casa de Judá había olvidado de este libro. La casa de Judá, mis amados hermanos, había olvidado que era realizar ciertas cosas que Dios había pedido. La casa de Jehová, los habitantes de Judá, mis amados hermanos, habían olvidado lo que era el respeto a Dios, el buscar a Dios, el hacer ciertas cosas para agradar a Dios, el vivir de manera correcta y agradable, lo habían olvidado. Pero llega un momento donde viene Josías y manda a algunos a hacer algo, y en lo que están haciendo lo que el rey les mandó a hacer, escuche esto, encuentran un libro, se lo llevan al rey, se lo leen al rey. Y aquí entra en acción este versículo. Cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, ¿qué dice que hizo? Rasgó sus vestidos. El rey rasgó sus vestidos. ¿Por qué? Porque en el rey entró un celo. En el rey se activó algo que había estado dormido en todo Judá. Y en todo, para peor, en todos los reyes antes de él. Porque todos los reyes, escuche esto, todos los reyes antes de Josías, por eso dice el texto base que leímos, que antes de él no hubo otro como él, ni aún después. Porque no hubo rey como Josías que se volviera en su corazón, en su alma, en sus fuerzas, se volviera a Dios, se volviera a la presencia de Dios, se volviera a agradar a Dios. Y con un celo sobrenatural. Porque no es otra cosa más que un celo sobrenatural. Pero un celo, mis amados hermanos, de parte de Dios. Porque viene Josías, él solamente escucha, solamente oye lo que decía ese libro, y él se tiene que rasgar las vestiduras porque dice: ¿qué hemos hecho? ¿Qué es lo que han hecho nuestros padres? ¿Qué es lo que hicieron los reyes anteriores? ¿Sabe por qué? Porque dentro de esto estaba que no debían de tener otros dioses. ¿Y sabe qué había en Judá? Otros dioses. Multitud de dioses. Adoraban a cualquier cosa.
¿Y sabe quién entró en esto? Salomón. Por eso le decía hace un momento, Salomón, al tener un montón de mujeres de uno y de otro lugar, porque la idea de él era: si yo me uno con la mujer aquella, con la hija del rey aquel o del otro lugar, entonces vamos a hacer alianzas. Esa era la manera de hacer alianzas de Salomón, uniéndose con las mujeres. El problema es que cuando Salomón se une con estas mujeres de otras culturas, de otros lugares, de otras religiones, de otras creencias, se contamina. Cuando el rey se contamina, se contaminan todos. Cuando la cabeza se contamina todo el cuerpo. Cuando un padre de familia no se vuelve a la palabra de Dios, sino que se aparta, se aleja y se deja minar, se deja contaminar, se contaminó la familia. Se dañó la familia. Es que tiene que haber autoridad en la casa. Es que tiene que haber autoridad en la familia. En todo lugar hay autoridades, pero el que es la cabeza en ese lugar, el que es autoridad en ese lugar, está mal, todo lo demás va a venir mal. Hagámonos esta pregunta entonces nosotros esta mañana: ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, iglesia? ¿Cómo está usted? ¿Cómo estoy yo? De manera personal. Porque si usted es la cabeza de su familia, de la manera como usted, también va a ir su familia detrás suyo. Tómelo en cuenta. Deténgase a pensarlo. Porque, mis amados hermanos, el primer paso para una reforma espiritual, el primer paso es volver a la palabra de Dios. El primer paso. El primer paso para una reforma espiritual es volver a la palabra de Dios. No hay más, no hay otra cosa. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que me dice a mí, es la que me indica a mí cómo estoy. Se lo he dicho en anteriores ocasiones. La palabra de Dios es como un espejo. Cuando usted y yo abrimos este libro, tenemos contacto con este libro. Cuando usted y yo nos exponemos a este libro, es como exponernos delante de un espejo. El espejo le dice cómo usted está de manera física, de manera externa. El espejo es el que le indica a usted cómo está, cómo se colocó la corbata, si hay algo chueco por ahí, si hay un pelo mal parado, un pelo mal puesto. El espejo le indica, pero le indica la manera externa como usted está. ¿Cuál es mi espejo espiritual? Es este. La palabra de Dios es su y mi espejo espiritual. Ella es la que nos indica y nos dice cómo estamos espiritualmente. Ella es la que nos está diciendo esta mañana, nos está iluminando y nos está recriminando y nos está diciendo: necesitas hacer reformas espirituales. Y para que hagas reformas espirituales, lo primero que debes hacer es volver a mi palabra. Vuelve a mi palabra. Vuelve a tener contacto con mi palabra. Mis amados hermanos, no sé cuántos de ustedes alguna vez le han dicho al Señor: Señor, tú sabes cómo estoy. Pero yo le quisiera hacer la pregunta esta mañana: ¿usted sabe cómo está? No, si es cierto, Dios sabe cómo usted y yo estamos. Dios lo sabe. Si nada oculto hay para Dios. Pero la pregunta es: ¿usted sabe cómo usted está? ¿Usted sabe realmente cómo está espiritualmente delante de Dios? ¿Usted sabe cómo está? Ay, pastor, yo no sabía que agarrar lo que no es mío es malo. Fíjese, yo no sabía. Ay, pastor, yo no sabía, fíjese, que hacer tal cosa era idolatría y era ir en contra de Dios. Yo no sabía, fíjese. Entonces el primer paso para hacer reformas espirituales, mis amados hermanos, es volverme a la palabra. Lo primero que hizo el rey
para poder empezar, mis amados hermanos, a hacer una reforma, fue escuchar la palabra, la ley, el libro de la ley. ¿Por qué? Porque ahí se dio cuenta Josías. Atiéndame a esto. Le dije, todos necesitamos hacer reformas espirituales en nuestra vida. Todos, todos, todos. Nadie se salva de esto. Todos. Pero ¿cómo yo me voy a dar cuenta de qué es lo que tengo que reformar? ¿Cómo? Por eso el número 1 es exponerme a la palabra. La palabra. Ella es la que me va a decir a mí, esto tenés que reformar, esto no está bien en tu vida. Y usted lo sabe. Usted y yo lo sabemos, iglesia. Entonces, mire, esto es bien sencillo. El rey Josías ni idea tenía. ¿Por qué? Porque sus padres decidieron olvidarse del libro de la ley. ¿Usted cree, se lo voy a aplicar a su vida y a mi vida, usted cree que nuestros hijos van a tener idea de lo que es agradar a Dios, honrar a Dios, respetar a Dios, servir a Dios, si nosotros no se los enseñamos, si nosotros no se los modelamos, si nosotros no les damos ejemplo? Si todos antes de Josías, este libro, ¿qué es vos? La ley, la ley, ahí tira esa cosa. Josías no sabía. Le voy a decir algo que no es así, pero se lo voy a poner de esta manera. De chiripa. Cualquiera podría decir, ay, de chiripa encontraron los libros de la ley. De chiripa, de casualidad. Le dije, le voy a decir algo que no es así, porque no fue de chiripa, no fue de casualidad. Fue propósito de Dios que esos libros se volvieran a leer para que su pueblo se volviera a Él. Mis amados hermanos, ¿cómo es posible que un muchachito, un joven que empezó a reinar a los 8 años, pasa el tiempo, manda a una misión, encuentran los libros y él se rasga las vestiduras? Porque para empezar, culpa de él no era. El estado en cómo se encontraba Judá no era culpa de él. El desconocimiento que él tenía de la ley de Dios no era culpa de él. ¿Cuándo sí iba a ser culpa de él? Cuando él, al darse cuenta, al oír de ese libro de la ley y todo lo que ahí estaba dado y escrito y establecido por Dios, aún conociéndolo él, hubiera dicho, eso es anticuado, como quizás usted y yo podemos decir. Ay, estas ordenanzas del Señor, ay, no, esto es anticuado, esto ya para nosotros, como que ya no, esto de hacer las cosas que Él está pidiendo, esto de la Pascua, esto de celebraciones, esto de, no, eso como que no, mejor con nosotros no, esto de hacer las cosas bien, de ordenadamente y de respeto, no, esto como que no, mejor. Pero este muchacho dijo, no, esto no está bien. Entonces, primer paso, volver a la palabra de Dios. Ella me indica qué es lo que debo reformar en mi vida, qué es lo que no está bien en mi vida, qué es lo que no está bien en mi familia, qué es lo que no está bien en mi matrimonio, qué es lo que no está bien en mi diario vivir, en el trabajo, en el negocio, en lo que sea que yo haga. ¿Qué es lo que no está bien? Ella es la que me va a decir. Ella es mi punto de partida de toda renovación espiritual. Ella, la Biblia. Porque todo lo que Dios quiere que usted y yo hagamos, Él lo dejó establecido acá. Yo le voy a decir algo. Hay mucha gente que pregunta, mire, ¿y los libros de Enoc por qué no están? Porque en la Biblia se lee sobre ciertos libros de Enoc. ¿Por qué no están esos libros? Mire, ¿y los otros libros? Hermanito chulo, yo le voy a decir algo. ¿Para qué quiere conocer libros que Dios no quiso que estuvieran acá, cuando los que sí están, usted y yo no los vivimos? Y no los vivimos porque ni siquiera los conocemos. Y no los conocemos, ¿sabe por qué? Porque nos vale. Me da igual.
Ay, la Biblia. Si la Biblia es solo para llevarla a la iglesia. Si es que la trae. Si es que tiene. Ay, la Biblia. ¿Qué es para usted la Biblia, hermano? Este es el manual de vida, hermano. Yo hice un experimento una vez a un grupo de jóvenes que les daba discipulado. Agarré la Biblia y les dije a todos: véanme aquí, ¿qué es esto para ustedes? Y empezaron a decir uno a uno. Qué bonito, porque las ideas que tenemos acerca de lo que es esto es bonito. Las ideas, porque en realidad yo agarré el libro y lo tiré al suelo. Lo tiré, hermano, sí. ¿Qué haría usted si yo tiro la Biblia? ¿Sabe qué hicieron ellos? Hasta se les salieron los ojos. Yo les recuerdo decirles algo. ¿Por qué te indigna que agarre este libro y lo tire al suelo, cuando en realidad ni siquiera sabes qué es, porque no lo vivís, porque no lo conoces? Yo le voy a decir algo. Esto es un libro. Atiéndame a esto. Son hojas, es papel de diferentes materiales, procesados de diferente forma, con una impresión en ella, con diseño, diferentes tipos de pastas. Pero al final de cuentas le voy a decir algo. Esto, literalmente, esto es solo un libro. Eso no marca nada, no marca ninguna diferencia. Esto como tal, no marca nada, no marca ninguna diferencia. Es un libro más. ¿Cuándo esto va a ser algo en mí y va a tomar vida, poder y autoridad en mí? Cuando yo lo abra, lo lea y lo viva. Mientras no. Mientras no. Mire, es que somos un montón pero de hipócritas, porque, ay, pastor, ¿cómo puede decir que solo es un libro más? Ay, no, como un diccionario, como una enciclopedia, usted lo está diciendo. Si es la santísima y purísima palabra del Señor, pero no la conoce, hipócrita. Qué duro, pastor. Pero no lo puedo cambiar porque es así. Usted y yo nos encargamos que este libro sea como un libro más, sin valor, sin peso, sin autoridad, sin poder. Pero cuando lo abrimos, lo escudriñamos, lo estudiamos, le ponemos atención y nosotros decidimos que sea autoridad sobre nosotros, la cosa cambia. La cosa cambia. Entonces el primer paso para una reforma espiritual es volver a la palabra. Número 2, segundo paso para una reforma espiritual. Ahí mismo en Segundo de Reyes, capítulo 23, versículo 4. 23:4. Segundo paso, eliminar lo que contamina la fe. Vea lo que dice, 23:4. ¿Cómo dice, iglesia? Leámoslo todos juntos, por favor. ¿Cómo dice? Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos. ¿Para quién? Para Acera y para todo el ejército de los cielos. Espéreme, una pausa ahí, hermano. ¿Cómo así? Quiero que usted entienda esto, hermano. Quiero que entienda el contexto, para que usted y yo podamos entender el ardor, el furor y el celo en el que ardió Josías como rey. ¿Cómo es posible que, dónde estaba todo esto? ¿Dónde dice? Mire,
que sacasen del templo de Jehová. ¿Dónde estaban? En el templo de Jehová. ¿Cómo así? ¿Cómo es posible que todos los demás? Es que mire, es que esto era una cola, hermano. Esto venía desde la cabeza, venía desde el rey. Porque los reyes antes de Josías hicieron lo desagradable delante de los ojos de Dios. Ellos fueron los que hundieron en maldición al pueblo del Señor. Ellos, por su mala cabeza, por sus malas decisiones, por su mal ejemplo. Porque creen que porque son el rey pueden hacer lo que quieran, cuando se les olvida que hay alguien más fuerte y poderoso sobre ellos. Tienen una autoridad superior. Cuando las cosas no las hacemos como Dios manda, cuando las cosas no las hacemos bien, cuando las cosas no las hacemos en orden, no las hacemos en sujeción y en obediencia, todo va a ser maldición. ¿Porque yo lo digo? No, porque Dios lo estableció así. Sencillo como eso, hermano. Sigamos usted y yo de desobedientes, haciendo lo que nosotros queramos, y como nos venga y nos ronquen ganas las cosas, a ver cómo nos va. Ay, papito chulo. Ay, mamita. No, quizás mañana no lo voy a ver así, pero al cabo de un tiempo, ¿cómo cree que va a estar? Aunque diga lo que diga. En el templo de Jehová viene el rey y permite esto. Pero no solo es el rey, hermano, es que recuerde que el rey es el rey, está bien, pero hay cosas que el rey no puede hacer. Atiéndame a esto. Hay cosas que el rey no puede hacer, no debe hacer, aunque sea el rey, muy el rey puede ser. Remontémonos un poco más y vayamos al contexto histórico. ¿Qué pasó con el rey aquel que no quiso esperar, se impacientó y no esperó al sumo sacerdote? ¿Se acuerda de ese rey? Saúl. Era el rey, hermano. Era el rey, era muy el rey, tenía autoridad, amén, tenía autoridad. Pero se le olvidó que al rey no le era dado, no le era permitido ofrecer sacrificios. Muy el rey puede ser, muy el papá puede ser usted, muy el esposo puede ser usted, muy autoridad, muy todo lo que usted quiera en su casa puede ser, pero la casa del Señor se respeta. Usted puede tener los títulos que usted quiera, la autoridad que usted quiera, pero aquí su título y su autoridad no funciona. Muy el rey era, pero no quiso esperar, se impacientó. Cuando llega entonces el sacerdote, el sumo sacerdote y profeta a la vez, le dijo: ¿qué locura has hecho? ¿Qué locura has hecho? Mis amados hermanos, el rey permitió cosas, los sumos sacerdotes permitieron cosas, los sacerdotes permitieron cosas, los levitas permitieron cosas. ¿De qué estamos hablando? Reformas espirituales. 3 pasos. 3 pasos para una reforma espiritual. ¿Qué es lo que pasa aquí? El rey está mal. Viene el sumo sacerdote y hace lo que quiere y permite lo que quiera. Están los sacerdotes y no le dicen nada al sumo sacerdote. Están los levitas y está el pueblo. Y todos hacen como les da la gana. Habían jueces y también permiten cosas. ¿Qué había ahí, hermano? Pregunto, ¿qué cree que había ahí?
Un desorden. Me va a disculpar la palabra, pero un desmadre. Era un chiquero, era un revoltijo. La casa del Señor, el pueblo del Señor, era un revoltijo de culturas, de ideas, de creencias, de pestilencia y de todo lo que se puede imaginar. Porque cada quien hacía como bien le parecía. A tal punto que aún la casa, el templo de Jehová, estaba contaminado. Ya ni el templo se salvó de la podredumbre. Hermanito, esto no es nuevo, viene desde ese entonces. Y la casa del Señor o los lugares donde la iglesia se congrega y nosotros mismos, que somos la iglesia y el templo de Dios, estamos bien contaminados. Por eso que el segundo punto para una reforma espiritual es eliminar lo que contamina nuestra fe, eliminar lo que contamina la fe, eliminar lo que me contamina, eliminar lo que en mi vida no está bien, iglesia. Usted y yo sabemos lo que no está bien en nuestra vida. Usted y yo sabemos lo que no está bien en nuestras casas. Usted y yo sabemos lo que no está bien en nuestros matrimonios. Usted y yo lo sabemos. Y si dice que no lo sabes porque no se ha querido exponer a este espejo espiritual. Sencillo como eso. Sencillo como eso. Si usted dice que no sabe qué es lo que tiene que cambiar o lo que está mal en su vida, es porque no ha querido exponerse, no ha querido conocer la palabra de Dios. Ha hecho oídos sordos. Viene culto tras culto, pero a usted le vale. Viene culto tras culto, pero cambios no hay. ¿Por qué? Porque ni siquiera le entra. Por ahí dicen le entra y por el otro le sale. No, ni siquiera le entra. Vienen con audífonos Bluetooth con cancelación de ruido. Están aquí, pero no están aquí. ¿Y qué pasa con eso, pastor? No, conmigo nada. Usted dele, siga. Que yo obligarlo no puedo, pero su vida va a seguir siendo la misma. Pero yo tengo trabajo, a mí me va bien, vaya. Y usted, mire, ni trabajo tiene. ¿Y quién le dijo que las cosas materiales definen su identidad, su comunión y su condición delante de Dios? Porque también el diablo, como engañador que es, como astuto que es, le va a bendecir, porque en realidad son maldiciones, para engañarlo. Y que usted diga y crea, vaya, yo hago como quiero, yo vivo como quiero, y ve. ¡Au! Ya empezó la residencia de Shakira. Ayer, ¿cuántos estuvieron pendientes? ¿Cuántos, pregunto, estuvieron ayer? Y hoy, aleluya. Es que solo el lugar cambiaron. Anoche fue en el Mágico González y hoy en la casa del Señor. Padre chulo, papito lindo. Hipócrita. Pajeros sos. Y de los buenos. No, ya ni mentirosos son, ni pajeros son, ni casaqueros son. Porque hoy se graban, se toman fotos y lo publican. Les vale. Sí. Les vale. Ya les da igual. Aquí con la sierva Shakira. Y después vienen a pedirme fotos a mí. Va a creer. No, hermano, yo autógrafos no firmo. Sí. Anoche se echó un parcito.
y no invitó. Es lo peor. En noches se las fue a echar, unas 2, pero cajas. Y hoy viene a misa. Perdóname, Padre, es que tú sabes que. Espíritu Santo de Dios, yo sé que soy tu templo y tu morada, pero esta vieja es que ella me está obligando, ella quiere. Y como ella quiere, Señor, yo pues sí, hay que darle porque ella quiere. Ay, discúlpame, Padre, discúlpame, Espíritu Santo de Dios, yo sé que soy tu templo, pero yo no puedo resistirme porque aparte que está bien buena y me está, pues sí, me llama, me escribe, es que ella quiere. Y ahí va. Como buey, como el pájaro a las redes. Así dice la palabra. Es que no es invento mío, hermano, no es invento mío. Así dice la palabra. Como faltos de entendimiento, como insensatos. ¿Sabe qué significa la palabra insensatos? Sin cerebro. Hay una traducción que dice estúpidos. Así lo dice. Estúpidos, sin cerebro, no piensan. Entonces, ¿de qué nos sirve una apariencia de piedad? ¿De qué nos sirve que yo me muestre de cierta manera cuando internamente estoy mal? Y ya ni vergüenza me da, ya ni pena me da. Si de verdad nació de nuevo, tiene contristado y bien contristado el Espíritu Santo. Si no, revísese, porque lo más seguro es que no ha nacido de nuevo. Entonces usted tiene libertad, hermano. Usted tiene toda la libertad. Aquí no le obligamos. Usted tiene toda la libertad de irse a echar los pares que usted quiera, cualquier día, ir a los conciertos que usted quiera, ¿verdad? Norteños, a los que sean, hermano, a los carnavales que usted quiere, y después venga a misa, no hay problema. Usted puede hacerlo. Lo que no va a poder hacer es entrar en el reino de Dios. Entonces, segundo paso para mis amados, para que usted y yo podamos hacer una reforma espiritual, es eliminar lo que está mal, lo que contamina nuestra fe. Y ahí lo leíamos. El rey ordenó que aún de la casa de Jehová se sacara todo aquello que estaba mal. Ahí lo dice. Que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para quienes, para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, que eran esos ídolos, otros dioses. Y Dios había estipulado en la ley, en el libro que encontró el rey y le fue leído: no tendrán dioses fuera de mí. Punto. Se acabó. Punto. No tendrán. Y miren lo que estos habían hecho. Y todos los que les mencioné anteriormente lo habían permitido. Utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y los ejércitos de los cielos, en el templo de Jehová. Ahí estaban. En la actualidad, ¿cuál es el templo de Dios? En la actualidad. Amén. Qué bueno que lo sepa. Usted, yo. En la actualidad, usted es el templo de Dios, la morada del Espíritu Santo. Yo soy el templo y morada del Espíritu Santo. ¿Qué cosas estamos permitiendo en el templo y morada de Dios? ¿Qué cosas? Usted lo sabe. Y los quemó fuera de Jerusalén, en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Iglesia, hay cosas que en su vida ya no pueden seguir. Ya no pueden. Hay sentimientos, hay emociones que en usted y en mí ya no pueden estar. Hay impulsos que a usted y a mí ya no nos pueden controlar. Hay relaciones que ya no pueden seguir. Hay amistades que usted sigue manteniendo que ya no pueden estar. ¿Por qué, pastor? Si solo me relaciono con cristianos, ¿a quiénes entonces voy a hablarle de Cristo? No, pues así tendría que ser, pero el problema suyo y mío es de que ellos no ganan.
Jesús lo dijo: háganse ellos como ustedes, no ustedes como ellos. El problema nuestro es que nosotros nos hacemos como ellos. Nos manipulan. Son más fuertes ellos. ¿Por qué? Porque al Espíritu Santo de Dios no le hacemos caso. Si le hiciéramos caso a Dios, seríamos más que vencedores. Pero no, porque no le hacemos caso. Entonces ellos nos ganan, ellos nos vencen, ellos nos jalan. Entonces, iglesia, hay relaciones, hay contactos en sus celulares que ya no deberían de estar. No es que por si acaso. ¿Por si acaso qué? Por si acaso me peleo con la señora. ¿Y ese número de quién es? De un ex compañero. Ajá. ¿Y qué bueno te trae? No, yo se lo pregunto. ¿Y esos amigos que tenés? Esas amistades que tenés, cuando vas a esquinear, ¿a qué vas? ¿Qué te dan? ¿Qué te ofrecen? En tu negocio, en tu trabajo no puedes escoger, pero lo que sí puedes decidir es que si van a ser amigos o solamente compañeros. Y los vas a tratar como compañeros. De ahí para allá no pasan, porque hay cosas que no pueden seguir. Es internamente. Y luego, cuando yo estoy haciendo esa reforma en mí internamente, no voy con el vecino, no voy con el otro, voy con mi casa. Porque primero empiezo yo para dar ejemplo en mi casa. Luego voy con mi casa y le digo: esposa mía, esto no está bien. Esa relación no está bien. Ay, qué tóxico, pastor. No es ser tóxico. Es poner límites para que el matrimonio y la familia vaya bien. Hijos, esto no está bien. Esa música aquí no se escucha. Ay, qué anticuado. Y después va a ver perreando a sus hijas de 8 años. ¿Va? Y después va a venir llorando: pastor, ayúdeme a orar por mi hija. Si usted le permitía esas músicas, esas falditas y esos shorts. El que entendió, entendió. Y número 3, tercer paso para una reforma espiritual: restaurar la adoración verdadera. Segundo de Reyes 23:21. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. Iglesia, ¿sabe qué significa esto? Lo que le dije: habían descuidado mucho de lo que Dios había mandado. ¿Saben qué se habían vuelto? Malagradecidos. ¿Sabe qué representaba la Pascua en el Antiguo Testamento? Representaba perdón, liberación, representaba vida. Cuando estaban ellos esclavos allá en Egipto, la última plaga, ¿cuál fue? La muerte de los primogénitos. Pero había sido dada una orden: sangre en los dinteles de las puertas. Y los que tuvieran esa señal, el ángel de la muerte solo iba a pasar, no iba a entrar, no iba a afectar, no iba a dañar, no iba a destruir, no iba a matar. Ahí no iba a tener cabida la muerte, la destrucción, la maldición. Ahí no iba a haber maldición. Era señal de pacto, sangre. ¿Qué anunciaba esto? Cristo Jesús, el Cordero perfecto inmolado en la cruz. Sangre del Cordero. Eso representaba. Y el Señor les había mandado eso. Van a hacer, van a conmemorar, van a celebrar Pascua, el Pesaj, el pasar por alto, porque el ángel pasó por alto, no dañó ahí. Iglesia, estos habían olvidado el ser agradecidos con aquel que les dio vida, que les protegió, que les guardó, que les dio vida, les dio salvación y les dio libertad. Lo habían olvidado, lo habían hecho como nada. No fueron nada agradecidos. Se les olvidó lo que sufrieron.
Porque claro, no fueron ellos, fueron sus padres, pero había algo que se llamaba la tradición oral. Se lo repetían a los hijos y a los hijos y a los hijos. Pero esta generación se olvidó de lo que habían vivido allá. Iglesia, una reforma espiritual es necesaria, pero para hacerlo, número 1, hay que volver a la palabra. Número 2, eliminar lo que contamina. Y número 3, para hacer una correcta reforma espiritual, algo que inicia desde adentro, no solamente apariencia, es que número 3, debo restaurar la adoración verdadera. Debo restaurar la adoración verdadera. Y la adoración verdadera viene de un corazón agradecido, de un corazón obediente y de un corazón que se somete a la autoridad que tiene. Iglesia, el rey mandó a celebrar la Pascua, volver a ser agradecidos, volver en obediencia. Y todos debían hacerlo. ¿Por qué? Porque tenían una autoridad puesta. Josías no solo quitó lo malo, también restauró lo bueno. La reforma espiritual no se trata solo de sacar, de quemar. La reforma espiritual no solo se trata de quitar lo que está malo, de sacarlo, sino que como se saca lo malo, se quita lo malo, lo que contamina, entonces que entre lo bueno, lo fortalecemos, lo aplicamos, lo vivimos. Así se hace una reforma espiritual que todos necesitamos. Y de Josías se habló y se dijo: no hubo nunca antes como él, ni no hubo nunca antes después de él. ¿Qué van a decir sus hijos cuando usted y yo ya no estemos? ¿Qué van a decir los que le conocieron cuando usted y yo ya no estemos? Testimonio de su habla. Alguien que inició a los 8 años a reinar, y Jehová lo exaltó. Padre, gracias, Señor, por tu amor y misericordia.